Shut up and sit down. ¿Qué ondón? Yo soy Jules y les doy la bienvenida a este capítulo 0 de este bonito, hermoso podcast llamado La Economía de. La idea con la cual surge la creación de este podcast es la de explicar la economía en sus términos prácticos. Hemos visto infinidad de videos de personas que explican términos económicos, que explican modelos económicos y muchas veces suele ser aburrido. Lo que trataremos de hacer en estos nuevos podcasts será algo muy sencillo. Trataremos de evitar hablar sobre temas tan conceptuales que ya se han explicado tantísimas veces como qué es el PIB, para qué sirve, cómo se ocupa, cómo se mide, y en vez de eso, trataremos de hablar sobre los efectos prácticos que tiene y sobre ejemplos y temas en los cuales de verdad se ocupa. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en los términos económicos y prácticos que puede tener el agua en una economía, que puede tener la luz, que puede tener el fútbol? Eso es lo que veremos en estos próximos capítulos. En estos nuevos podcasts no hablaremos sobre política, no hablaremos sobre cómo invertir en bolsa, no hablaremos de consejos financieros, no hablaremos de nada de ese tipo de cuestiones. Aclarados esos puntos, me gustaría comenzarles a hablar un poco sobre quién soy y de cómo surge la idea de hacer estos podcasts. Bueno, mi nombre es Jules, soy estudiante de Economía de la Ciudad de México y quiero lograr con estos podcasts que cualquier persona pueda entender la economía y pueda identificar los factores que incluyen en cada una de nuestras actividades que hacemos día con día. La inspiración para comenzar a hacer estos podcasts surge de 3 canales de YouTube: VisualPolitik, Bully Magnets y Momento Financiero. Comencé a trabajar en la creación de este podcast desde octubre-noviembre de hace un año, en el 2020. No se concretó la salida de este podcast hasta ahora porque para esas fechas del año pasado el tema con el cual escogí abrir era demasiado extenso y me di cuenta que no lo podía abarcar jamás en un solo capítulo. Luego, después de tratar de cambiar un poco el concepto y tratar de hacer otra cosa que no fuera un podcast, pero sobre economía, me di cuenta que también era un poco difícil porque no contaba con los recursos ni los medios que ya tienen muchos canales establecidos en este tipo de plataformas. Entonces tuve que volver a cambiar todo esto. La primera fecha que tuve para estrenar el primer capítulo del podcast fue el 19 de marzo del 2020. Lamentablemente, por algunas cuestiones personales, no pude dedicarle el tiempo suficiente a la revisión de materiales, a la grabación, etc. Y se pospuso muchísimo tiempo. Pasó abril, mayo, junio, julio, agosto, y en septiembre me di cuenta que ya había pasado casi un año y no había hecho... Bueno, no es que no había hecho, sino no había estrenado y no había avanzado en nada. Por lo cual dije, ¿sabes qué? Con lo que ya tengo, voy a iniciar este proyecto porque yo mismo me estaba poniendo trampas de no has investigado lo suficiente, todavía no, espérate un poquito más. Y dije, no, esto tiene que salir ya, hoy. Si no, lo voy a seguir alargando y quién sabe si en algún momento lo vaya a estrenar. Así que aquí estamos en el capítulo 0 de este bonito proyecto. Y como ya lo escucharon, pues tardé muchísimo en sacar lo que va a ser el episodio o el capítulo 1. Así que no sé con qué frecuencia voy a estar subiendo capítulos. Espero sinceramente que sea por lo menos uno al mes. Así ya muy mínimo uno al mes. Y pues si están interesados, si les gustó el concepto, me ayudaría muchísimo
si se suscribieran, si le dieran like a este video y si lo podrían compartir para que más gente le llegue. Les ha hablado Jules y les deseo un buen día o una buena noche y muchas gracias por llegar hasta acá. Se los agradezco muchísimo. Nos escuchamos pronto. Gracias.